estos. Ya he liado. No sé si igual es un poco complicado, estoy pensando, bueno, lo explicaré de manera más sencilla posible el tema. Porque claro, son cosas como muy especializadas. Los anteriores, la vez anterior, ¿quién ha estado? ¿Mari Carmen Gallastegui? El último fue Daniel Liderarity y la anterior fue Mari Carmen Gallastegui. ¿Y qué tal? Bien, sí, despertaron interés y demás. Los temas más sencillos. Yo creo que el de Mari Carmen Gallastegui fue un pelín más complicado también, los aspectos de la economía global, macroeconomía y demás. Claro. Cosas que nos pillan un poco más. Luego ha estado Inerarity, Sí. luego Anteriormente estuvo María Sunlanda también, Juanjo Álvarez. Sí. Lo de Juanjo Álvarez también fue tema de materia de derechos y la nueva reforma de la ley de enjuiciamiento civil que se acaba de tramitar. Sí, luego también no estuvo Garbiñe. Garbiñe, no. mira, he visto con ella. No va a venir. Vendrá, pues no sé si es en marzo o algo así. Ya, pues que a mí me ha pillado en una época fatal, porque estoy terminando el cuatrimestre ahora, esta semana justo, Claro. y tengo, pues, como que todo se acumula, ¿no? Clases perdidas hay que recuperar, porque además este año, no sé qué, las vacaciones son el viernes, que normalmente, entonces tengo una cantidad de trabajo y entonces estoy como demasiado dispersa, ¿no? Bueno, a ver cómo me sale. Luego las preguntas, yo creo que sí que... Bueno, por mí cuando quieras empezamos. Estoy esperando a que me hagan el gesto. Bueno. Oye, que sois una organización muy activa, por lo que veo. Y lleváis todo aquí. Bueno, no, es que una vez... ¿Todos los martes y todos los jueves de cada semana? Jolín, pues muy activa, ¿eh? Y tenéis muchas socias, ¿no? Todo tipo de cosas. Y muchas socias tenéis, ¿no? Pero cuando me enteré que hacíais cata de perfumes también. Este año nos viene la Arzaña, la unidad canina. Ah, sí. Creo que van a ir hasta con perros. Ah, sí. Ay, ama. ¿Y qué os va a dar? ¿Qué os va a enseñar? Alegría. Pues como rescatan. Ah, vale, van a... Vale. No sé por qué me había hecho idea, fíjate tú, de que os iban a hablar de todo el problema que hay con el mundo canino en la ciudad, el problema que origina. No, claro, eso es muy Yo creo bonito. que llevan municipales más. Ah, eso lo llevan más los municipales. Qué guay. Bye. Sí. De lo más diversas. Bueno, bye. Bueno, hasi egingo gara, arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko beste behin ere, eraginen hitzaldi honetara etortzeagatik. Arratsaldeon y bienvenidos, buenas tardes a todos. Gracias por acudir a esta nueva cita de Eragin con motivo de este cincuentenario que estamos celebrando durante todo este año. Hoy tenemos con nosotros a Concepción de la Rúa y a continuación os voy a detallar un poco algunos datos sobre nuestra invitada de hoy. Concepción de la Rúa es bióloga, más concretamente catedrática de Antropología Física del Departamento de Genética en la Universidad del País Vasco. Licenciada tanto en Ciencias Biológicas como en Medicina y posteriormente se doctoró en Biológicas. Su aportación y su campo de trabajo se centra en el enfoque molecular, en el estudio de la evolución humana. Es decir, más vulgarmente dicho, trabaja con moléculas de las cuales se extraen información y posteriormente formulan hipótesis sobre la evolución de la especie humana. Trabaja, por lo tanto, con el ADN, que es donde se guarda toda esa información, que, por cierto, se va heredando generación tras generación y, a su vez, se va modificando el ADN, ¿no? Actualmente, su equipo de trabajo está elaborando una secuenciación masiva del genoma de especies humanas antiguas, como el cromañón y el neandertal. Es profesora de la UPV
y de la Euskal Herriko Unibertsitatea, y en los últimos 10 años ha participado en más de 50 publicaciones, investigaciones. Mencionar que todas estas investigaciones le han valido un amplio reconocimiento, tanto a nivel local como a nivel internacional. Y bueno, pues por introducir el título de la conferencia de hoy, como todos ustedes pueden ver, nuevos paradigmas en la evolución humana, parece que según va avanzando, según la ciencia avanza y cada vez se fijan más en los detalles, en lo más pequeño, se abren nuevas visiones y se abren nuevas hipótesis, ¿no? Por poner un ejemplo, antiguamente se creía que el Homo sapiens, nuestra especie, no se había llegado a cruzar con otros humanos, pero creo que las últimas investigaciones apuntan a todo lo contrario, que sí que hubo cruce de distintas especies humanas. Por lo tanto, se puede decir que el avance del conocimiento no es lineal y que las nuevas técnicas y las nuevas investigaciones hacen que se ponga en cuestión lo que antes dábamos por verdadero, ¿no? Como una verdad absoluta, indiscutible. Por lo tanto, se puede decir eso, que las nuevas investigaciones hacen que revisemos el conocimiento. Y en este caso concreto, la profesora de la Rúa nos va a hablar de eso que constituye, a ver si lo digo bien, la paleogenómica. Estudios de ADN antiguo de especies extintas, como decíamos, neandertales y cromañones, por poner un ejemplo. ¿Qué es lo que sabemos a día de hoy de esas especies? ¿Qué es lo que sabemos de esas dos especies, por ejemplo, que poblaron la Tierra? ¿Cuánto se parecían a nosotros? También, pues bueno, supongo que las investigaciones a nivel genético están descubriendo nuevos hallazgos y también nos darán pistas de cuánto nos parecíamos, si teníamos características parecidas o no. Y la profesora también se referirá a lo ya investigado, los hallazgos más a nivel local hechos en el País Vasco. No sé si saben ustedes, pero los huesos más antiguos encontrados se encuentran en Lesechiki o fueron encontrados en Lesechiki, en Arrasate, y datan de al menos 164.000 años. Por supuesto, este descubrimiento hay que entenderlo dentro del contexto de Atapuerca, que es donde se encuentra, no sé si decirlo, el gran yacimiento de la península. Pues sin más preámbulos, Itza zurea da, Concepción de la Rúa. Vale, pues muchas gracias, Maggi, por tu amable presentación. Efectivamente, bueno, has trazado las líneas fundamentales de mi trayectoria profesional. Y bueno, primero quiero agradeceros a todos los que habéis venido y a todas, porque veo que sois una audiencia fiel aquí a las reuniones de la Asociación Eragin y, por supuesto, a la asociación, sobre todo a Olatz Zumalabe, que se acordó de mí después de muchos años que nos veíamos y bueno, pensó en que podría ser una persona adecuada para contaros un poquitín qué se sabe de este tema y también, pues luego, como ha dicho Maggi, pues quizá hablar muy brevemente de lo que voy a hablar a nivel general, sobre todo en Eurasia, pero bueno, también luego me referiré un poco más concretamente al País Vasco y también un pequeño repaso, también como un poco de homenaje a nuestros predecesores en estas lides antropológicas que creo que sentaron las bases de una disciplina, pues que en la actualidad, pues como la mayoría, pues ha cambiado mucho, pero que en algún momento tuvo sus inicios. Bueno, entonces voy a empezar ya con la charla. Y bueno, voy a procurar, es un tema bastante técnico, pero bueno, voy a procurar hacerlo de una manera sencilla porque, lógicamente, no creo que haya muchos especialistas aquí, o quizás sí, pero bueno. Podemos decir que, procuraré hacerlo desde aquí, bueno, que el inicio de la paleoantropología,
es decir, la antropología de los restos antiguos, coincide con el descubrimiento de unos fósiles, que son los que aparecen aquí, en una cueva en Alemania, que es la cueva de Feldhofer, en el Valle de Neander, en 1856. Ahí empezó la disciplina. Estos fósiles corresponden a la especie de Neandertal. Claro, en aquel entonces se desconocía por completo qué significado tenían estos fósiles, pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del año 1856, que solamente habían transcurrido solamente unos 3 años desde que Darwin publicara su obra del origen de las especies. Por lo tanto, sobre evolución sí que habían hablado otros autores, pero no con la precisión que luego se estableció con esta teoría evolutiva. Aquellos fósiles fueron objeto de todo tipo de especulación. En su momento se hicieron burla de ellos. Fueron percibidos estos neandertales como seres simiescos, brutales, y esta idea se ha reiterado en todas las reconstrucciones que se han hecho durante décadas, porque estas reconstrucciones estaban basadas en que en los fósiles, solo sabíamos de los fósiles, y claro, estos fósiles tenían unas características morfológicas bastante acusadas y presentaban diferencias grandes con nuestra especie a nivel simplemente físico. Entonces, las interpretaciones estaban llenas de prejuicios. Hay cantidad de historias sobre qué significado tenían estos humanos llamados neandertales. Pero en la actualidad, como ha comentado Maggi, hemos sido capaces de recuperar el ADN de estos restos y hemos obtenido una información que nos ha cambiado totalmente nuestra visión sobre estas criaturas, sobre estos seres humanos. En los últimos años se ha producido un avance enorme desde, si ponemos una línea cronológica, desde el momento, en los años 50 en que se descubrieron, hasta el año 2013 en que se publicó todo el genoma completo de un neandertal, pues ha habido un avance, un cambio considerable. Pero si ya simplemente nos situamos en el año 1997, que fue el momento en que nació la paleogenética, con la publicación de un pequeño fragmento del ADN. Luego hablaremos de esto con más precisión para que os hagáis idea de lo que estamos hablando. En el año 1997 se empezó a poder recuperar a partir de los huesos estas moléculas, que es la molécula de la herencia. Y en solo 10 años, del 97 al 2007, hubo un salto tal que se pudo reconstruir qué color de piel o de ojos o de pelo tenían algunos fósiles, no por supuesto todos, no todos los neandertales eran pelirrojos, pero sí algunos. Incluso se pudo analizar un gen relacionado con el lenguaje, que era una de las cosas que se discutía, que estas especies humanas eran inferiores a nosotros, que igual no podrían hablar, pero se ha visto que uno de los genes relacionados con el lenguaje es igual que en nosotros, grupos sanguíneos, etcétera. Y ya en el año 2013 se culminó esta investigación, llegando a publicarse el genoma completo, lo que se ha podido recuperar de un neandertal, el año 2013. Bueno, estos datos, como comprenderéis, están cambiando totalmente las ideas paradigmáticas, porque de paradigmas vamos a hablar aquí, que teníamos sobre los neandertales. Los neandertales se consideraban, aquí he hecho una pequeña genealogía, se consideraban como una rama colateral, veis esta rama, los neandertales, de la evolución de nuestra especie. Nuestra especie sería Homo sapiens y el neandertal sería una rama colateral sin ningún tipo de relación con nuestra especie. Gracias a los estudios de ADN sabemos esta idea, que es una idea tradicional y arraigada, sabemos que esto no es así y que se han producido procesos de hibridación o mestizaje entre estas dos especies justo al final del periodo de existencia de los neandertales, periodo en el que coexistió con los Homo sapiens, que somos nosotros. También os diré, para que la nomenclatura resulte más fácil, que a veces a estos Homo sapiens, que somos nosotros, a los
primeros se les llama cromañones, quizá es un término que os suene más, ¿no? Entonces, bueno, neandertales y cromañones son dos especies que coexisten en el espacio y en el tiempo, ahora veremos dónde y cuándo, durante un breve periodo de tiempo. Y gracias al ADN, hoy en día sabemos que en ese momento, en ese espacio de tiempo y geográfico, hubo cruzamientos entre ellos. Bueno, entonces esta es la primera idea que tenemos que cambiar, la idea de que son unos seres simiescos, inferiores y que no tuvieron nada que ver con nuestra genealogía evolutiva, a ver que no es así, que parece que eran unos humanos como nosotros que convivieron en algún momento y se cruzaron. Entonces, antes de empezar a ver qué sabemos del ADN, vamos a conocer un poco físicamente a estos neandertales, dónde y cuándo vivieron. Bueno, los neandertales hay que decir que es una especie euroasiática. Esto significa que vivieron que los yacimientos que se han encontrado correspondientes a esta especie se extienden por un espacio geográfico que va desde la península ibérica al yacimiento más orientales en Asia Central Soviética. En Francia hay muchísimos yacimientos, aquí están representados los más importantes. También es cierto que en Francia hay una larga tradición, así como en la península ibérica, de excavaciones, y por lo tanto se han encontrado más. Pero bueno, el espacio físico es este. Y el espacio cronológico, bueno, pues podemos hablar de 200.000 a 30.000 años. 180.000, ¿por qué digo esta horquilla y esta aparente imprecisión? Porque una cuestión es la antigüedad de los yacimientos y otra cuestión es la antigüedad de los fósiles encontrados. Podemos pensar que los yacimientos pueden tener 200.000 años y que tienen una cultura, unos elementos culturales que están relacionados con los neandertales, pero no hemos encontrado restos humanos tan antiguos. Pero bueno, podemos decir que probablemente vivieron en ese lapso de tiempo entre 200.000, 180.000 y 30.000 años. Comparados con nosotros, aquí he simplificado un poco la comparación. Este sería el cromañón, nuestra especie neandertal. Pues bueno, tienen una frente más inclinada, más retirada que la nuestra, con una gran prominencia de la zona de las cejas óseas, lo que le daría pues a la mirada un aspecto como más simiesco para nuestra concepción actual. También el cráneo es alargado, describiendo lo que se llama moño neandertal. Es una cara que no tiene mentón. El mentón es una característica propiamente humana, solo la tenemos nosotros. Y lo que resulta también bastante llamativo es su cara. La cara de los neandertales es una cara lanzada hacia adelante, muy proyectada, y sobre todo con una nariz que sería una combinación, es una nariz ancha, sería una combinación, digamos, con una nariz larga de un europeo y ancha como un africano, es decir, una gran nariz que le daría un poco este aspecto. Claro, aquí hemos puesto una angelical criatura junto a un cromañón como muy... para nuestra idea de hoy en día, pues claro, sí que resulta un aspecto primitivo, pero bueno, esto es como todo, son a veces también prejuicios a la hora de interpretar las cosas, pero ciertamente tiene un aspecto bastante simiesco. Físicamente, bueno, físicamente, los veis ahí, eran... ¡Ay, qué poco se ve esto! Me ha cambiado la letra, perdón. Eran más de estatura, un poco más bajo que nosotros, con las extremidades tanto inferiores como superiores más cortas, pero eran muy robustos, muy corpulentos. Es decir, que hablando en términos vulgares serían como rechonchos, pero una gente fuertota, musculada, con gran fortaleza. Vamos, que si nos encontráramos un neandertal en el gimnasio, bueno, quedaríamos bastante mal frente a un cachas así, aquello que digamos que yo creo que serían los neandertales. Bueno, las recreaciones los pintan así porque, claro, hay muchos esqueletos, con lo cual
hay bastantes restos que permiten hacer esta recreación. Serían, como digo, musculosos. Bueno, esta imagen también de vestirles un poco a la europea, pues también es bastante conocida, el aspecto que tendrían. Bueno, tendrían unos requerimientos calóricos muy, muy superiores a los nuestros, como 5.000 calorías en los hombres y 4.000 en las mujeres. Bueno, y un poco este es el aspecto de un neandertal. Vamos a pasar entonces a ver qué es el ADN y qué estudios de ADN se han hecho en diversas formas humanas para llegar a las conclusiones que os he adelantado. Bueno, el ADN, el ADN, todo el mundo ha oído hablar del ADN, ADN, genoma, son sinónimos. Y el ADN es el material hereditario, es una molécula, sencillamente, que contiene todas las instrucciones necesarias para el funcionamiento de cualquier célula viva, tanto animal como vegetal. Existe el ADN vegetal y el ADN animal. Bueno, no es nada más que es una molécula muy larga, compuesta por unidades más pequeñas. Esta molécula tan larga, al final, si la estiramos, vemos que está compuesta por estas pequeñas unidades que son las bases. Este término, bases, porque lo repetiremos bastantes veces. Entonces, las bases son estas: la adenina, timina, citosina y guanina. Son unos elementos químicos y se emparejan siempre de una manera determinada, no al azar, sino siempre la citosina con la guanina y la timina con la adenina. Esta es una doble hélice, las moléculas están enfrentadas y luego están enroscadas sobre sí mismo, y después de enroscar se repliega como si fuera un ovillo. Imaginaros un ovillo de lana. Si un ovillo de lana tiramos de la hebra central y tiramos de ella, al final que tenemos un hilo, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, y ese hilo al final está compuesto por pequeñas unidades, y estas pequeñas unidades, que se llaman secuencia, la secuencia del ADN, es lo que analizamos nosotros. Este ovillo está replegado, muy replegado, y forma los cromosomas. Los cromosomas también es un término que habréis oído hablar, pero los cromosomas no es nada más que un paquete de ADN. ¿Los cromosomas dónde están? Esta es una célula, cualquier célula de nuestro cuerpo está cortada en bisel para que veamos cuál es su interior. Dentro de una célula hay un núcleo, y en el núcleo están los cromosomas. Aquí hemos reproducido uno. Hay 23 pares de cromosomas. Y hay dos tipos de ADN. Un ADN que está en el núcleo, como os estoy explicando, y hay un ADN que está fuera del núcleo, en el citoplasma, que es como una especie de gelatina, por decirlo de alguna manera, que rodea el núcleo. Y es importante este ADN que está fuera del núcleo porque se llama ADN mitocondrial, y es un ADN que tiene un modo de herencia diferente al del núcleo. Por lo tanto, hay el ADN en el núcleo y el ADN fuera del núcleo, que es el ADN mitocondrial. El ADN del núcleo, es lo que os pongo aquí, el ADN del núcleo es muy grande, es enormemente grande. Tiene 3.000 millones de pares de bases. De estas, 3 billones de pares de bases. Imaginaros si tiráramos de la molécula lo larga que sería. Y está empaquetada, esos 3.000 millones de pares de bases, en 23 pares de cromosomas. Tenemos un par heredado de la madre y otro del padre. Y dentro de esos 23 pares de cromosomas están el par de cromosomas sexuales, que es el que determina que seamos del sexo femenino si somos XX o del sexo masculino XY. Bien. Todo eso está en el núcleo. En la mitocondria, fuera del núcleo, hay otro ADN que es muchísimo más sencillo, es circular, no es este ADN formando los cromosomas, es circular y solamente tiene 16.000 pares de bases, con lo cual su estudio es muy abordable. ¿Y qué características tiene este ADN? Pues que se hereda solo por la vía de las mujeres. Entonces, la herencia del ADN es diferente, la del núcleo de la mitocondria. Esta se hereda únicamente por la vía de las mujeres, es decir, una mujer cede su ADN o transmite, su ADN a sus hijos, hija e hijo, pero el hijo ya no lo va a transmitir, lo va a transmitir solo la hija. ¿Esto por qué ocurre? Porque cuando tiene lugar la fecundación,
El ADN mitocondrial del espermatozoide va en la cola y queda fuera de la fecundación. Por lo tanto, el óvulo va a llevar solamente, lógicamente, el ADN mitocondrial de la madre, y de ahí se va a desarrollar ese óvulo después de la fecundación, formando el nuevo cigoto, el ser, y por lo tanto solamente son las mujeres las que transmiten el ADN mitocondrial. Esto, para los estudios evolutivos, tiene una gran ventaja, y es que la reconstrucción de la genealogía es mucho más fácil. Sin embargo, en el caso del ADN nuclear, bueno, hay un entrecruzamiento, se hereda a partir de ambos progenitores, un par de cromosomas, uno de los elementos del par viene del padre y otro de la madre. Es mucho más difícil reconstruir la genealogía. Por lo tanto, habréis oído hablar, quizá en alguna noticia periodística, pues del ADN mitocondrial, porque realmente es lo que más se estudia en los análisis evolutivos. Bien. ¿Qué es lo que estudiamos nosotros concretamente cuando estamos analizando los huesos? Ahora os voy a poner cuál es el proceso que hacemos, pero al final nosotros vamos a sacar la información contenida en los restos de células que conservan los huesos, en esos restos de células vamos a sacar la información que conserva de su ADN. Esto es, digamos, la representación de lo que nos saca la máquina que analiza el ADN, que se llama secuenciador. Entonces, veis la lista de las bases que hemos llamado: adenina, citosina, timina, guanina. Esto es una persona, esta es otra, y veremos que en un lugar determinado todo esto está mapeado. Gracias a los avances que se han hecho en genómica, existen unas grandes bases de datos. Es como si tuviéramos aquí una gran librería llena de tomos, y digo, a ver, quiero estudiar el gen que determina el color de los ojos, que sabemos que está en el cromosoma 5. Voy al cromosoma 5 y está entre tal posición y tal posición. Sé perfectamente, están mapeados, bueno, perfectamente lo que se conoce, hay muchas cosas que no se conocen. Entonces, gracias a eso puedo ir a buscar el gen que yo quiero comparar. ¿Y qué es lo que busco? Pues las variaciones. Aquí, por ejemplo, vería que en este punto hay una variación. Este individuo tiene una C en ese punto, este tiene una T, y este tiene algo impreciso que no se llega a determinar. A veces puede ocurrir que haya un solapamiento o que sea un individuo que sea heterocigote. Bueno, ese es otro problema. Pero en definitiva, ¿qué miramos? Las mutaciones. Bien. Pero técnicamente se ha dado un paso más en los análisis del ADN, y ahora hemos dado un paso de tal calibre que no solamente podemos analizar un gen, como os he explicado ahora, sino que podemos analizar todo el genoma. Y esto es el cambio fundamental que se ha dado en estos últimos 5 años. El paso de lo que se llama paleogenética a la paleogenómica. La paleogenética, ¿qué sería? Por ejemplo, vamos a suponer, estos son una hoja de ese libro que tenemos ahí archivada, y corresponde por ejemplo, al gen que nos permite digerir la lactosa. Entonces lo buscamos y vamos a suponer este gen está representado en estas líneas. Los genes pueden tener tamaños muy variados. Hay genes cortos, hay genes que ocupan miles de bases, miles de estas letritas, que incluso pueden estar distribuidos en cromosomas diferentes. Pero bueno, vamos a buscar. Suponemos que este es el gen que contiene la información para que nosotros podamos digerir la lactosa, y vemos si tenemos las mutaciones que nos permiten ser tolerantes o intolerantes. Esto sería el análisis más sencillo, lo que se llama paleogenética. Vamos a buscar unas mutaciones concretas que queremos analizar. El avance ha supuesto el poder analizar todo el genoma, es decir, a saco. Vamos a reconstruir todo el genoma, intentar reconstruir los millones de pares de bases. Imaginad la complejidad enorme que tiene ese análisis y la dificultad cuando el material
del que queremos extraer la información tiene miles de años. ¿Por qué? Porque este material está deteriorado. Estas moléculas no se conservan como si a mí me sacan una gotita de sangre y me hacen un análisis, o me rascan dentro de la boca y me sacan unas células de la mucosa. Tendré un ADN impoluto y capaz de reconstruirlo completamente. Cuando estamos recuperando lo de un fósil, la cosa no es así. Y por eso aquí veis que hay agujeros. Estos agujeros son fracciones en las cuales no se ha podido recuperar, porque una vez que un sujeto muere, su organismo empieza a fabricar unos enzimas autolíticos, el mismo empieza a destruir, y las células empiezan un proceso de lisis, de autolisis, de destrucción, y entonces todas las moléculas se van degradando. Este proceso se puede agravar pues, con condiciones de humedad, etcétera, en definitiva, con el paso del tiempo. Sin embargo, hay otras condiciones que favorecen la preservación del ADN, por ejemplo, la preservación en hielo. Por eso, la mayoría de los fósiles que se han podido analizar con gran exactitud proceden de zonas donde hay bajas temperaturas, como son Siberia. Luego hablaremos de una cueva de Siberia que ha sido muy interesante, porque eso facilita. Aquí en el País Vasco, pues la verdad es que no se dan las condiciones más adecuadas para la preservación del ADN, y además el suelo es muy ácido. Y bueno, nosotros tenemos experiencia en haber estudiado distintos yacimientos ya en los últimos más de 10 años, y a veces con muchas dificultades, porque hay que ir reconstruyendo esta información casi en pequeños trocitos, pequeños trocitos solapantes. Entonces, bueno, diréis, bueno, pues si se puede reconstruir todo el genoma, ¿por qué vamos a andar con trocitos? Vamos a hacerlo, bueno, es un chollo, pero no es, esto es la parte bonita de la historia. La parte difícil es que, bueno, este tipo de análisis es muy costoso desde todo punto de vista, costoso desde el punto de vista económico, pero también personal. Una persona que se dedica a esta investigación realmente tiene que ser muy tenaz, porque las cosas no salen, hay que repetir, hay que contrastar, hay que estar seguro. El ADN a veces está contaminado con el ADN de los microorganismos. Bueno, a veces no, siempre está contaminado con los microorganismos con los que coexistimos, de tal manera que, para que os deis cuenta, hay que, para recuperar una secuencia, es decir, un trozo de ADN, hay que tener 100 veces repetida esa secuencia. Aproximadamente la eficiencia media es del 1%. De cada 100 secuencias podemos, porque claro, hay que ir solapándolas para estar segura de que si aquí hay una mutación que es una T, si la hago una sola vez, no me puedo quedar conforme, tengo que repetirla y darme cuenta si siempre hay una T o no la hay. Entonces puede ser un error a la hora de reconstruir, una oxidación de la molécula. Por lo tanto, es un trabajo muy tedioso que necesita también, posteriormente, un trabajo informático muy importante. Utilizamos potentes ordenadores. Bueno, y esto sería el resultado final, pero ¿cómo llegamos? ¿Desde dónde empezamos? ¿Empezamos pues desde el hueso o desde el diente? Bueno, ¿cómo empezamos a reconstruir esto? Podemos utilizar huesos o podemos utilizar dientes. Nosotras, preferimos, cuando es posible, los dientes. ¿Por qué los dientes? Porque sacamos los restos celulares del interior de la cavidad pulpar. Es como cuando nos hacen una endodoncia y nos perforan ahí para llegar, cuando aquello que dicen de matar el nervio, pues es que es llegar a la cavidad pulpar y sellarla. Bueno, pues en la cavidad pulpar, claro, es donde están las células, la inervación, la irrigación que mantienen vivo nuestro diente. Entonces ahí puede haber restos que conserven el ADN. Y entonces, al ser una cavidad cerrada, pues está mejor conservado, más preservado. Entonces, nosotros preferimos hacerlo a partir de los dientes. Cuando no hay dientes, pues hay que coger un trocito de hueso, como aparece aquí,
serrarlo, pulverizarlo en unas condiciones determinadas. Todo esto hay que hacerlo en condiciones de esterilidad, en unos laboratorios específicos. Bueno, y aquí se reproduce un poco, cogemos un diente, lo limpiamos en su superficie externa para quitarle pues todos los contaminantes que tenga, contaminantes que proceden de cualquiera que haya tocado el diente. Fijaros la cantidad de personas que en el yacimiento, en el museo, el estudiante que ha ido a consultarlo, bueno, pues muchísimo. Hoy en día, cuando se va a plantear un trabajo ya de ADN con seriedad, se va al yacimiento, van los investigadores, los genetistas, con una vestimenta adecuada y no toquetean el material con las manos, sino con los guantes, etcétera. Entonces ya, pero claro, la mayoría de los museos están llenos de restos muy valiosos que han sido tocados absolutamente por todo el mundo, como es lógico. Bueno, entonces primero lo limpiamos bien con una serie de ácidos y luz ultravioleta para quitarle todo lo que esté contaminando. Luego con una sierra cortamos entre la raíz y la corona y introducimos luego una lima, bueno, se llama lima, pero en realidad es una lima de endodoncia para rascar la cavidad pulpar, y luego esos restos que quedan en la lima ya se meten dentro de un tubo con un producto que lo que hace es romper las células óseas, se separa el tejido óseo de las células, de los restos celulares propiamente, se libera, digamos, de hueso, y luego se lleva a cabo a partir ya de esas células, como hemos visto antes la bolita esa, serían esas células, pues a partir de ahí hacemos un proceso de extracción, hay varios métodos, del ADN. El ADN, todo esto, a veces cuando vienen los estudiantes a hacer sus prácticas, dicen, ¿dónde está el ADN? No, te tienes que creer que ahí está el ADN, en ese fluido dentro del tubo, no se ve el ADN. Entonces, ahí está contenido, luego se concentra, se purifica, hay que pasar por unos filtros para quitarle también todas las impurezas que queden. Y bueno, ya hemos pasado estos dos procesos y teóricamente en este pequeño tubito que suele ser así, nos tenemos que creer que esa doble hélice que hemos estirado antes, está ahí, está fragmentada en pequeños trocitos. Bueno, y entonces a partir de ahí, ¿qué hacemos? Esta ya es la técnica última, la de la paleogenómica. Bueno, pues vamos a hacer un paso que se llama técnicamente construcción de librerías, que no consiste nada más que en lo siguiente. Estos son los fragmentos de ADN, esta doble hélice, son los dos fragmentos de ADN. Reparamos los extremos, que son los que están dañados. ¿Los reparamos para qué? Para unirles luego unas etiquetas. Primero los reparamos, ya veis que aquí está cortado, lo reparamos y luego le añadimos unas etiquetas, porque estas etiquetas son las que luego nos permitirán identificar qué es lo que estamos analizando. Entonces todo esto se hace con todo el ADN que esté ahí metido, aunque parezca mentira, ahí hay miles de millones de copias de trozos de ADN. Entonces, estas librerías, que ya son como las secuencias de ADN organizadas y con sus etiquetas diciendo esto es esto, esto es esto, esto es esto, bueno, se meten, se fijan en un soporte sólido, una cosa tan pequeña como esta, ya veis que es una cosa muy pequeña, y en ese soporte sólido se mete dentro de un aparato que se llama secuenciador, y el secuenciador va a llevar a cabo la lectura de esta información en forma de señales luminosas. Es una tecnología que lee señales luminosas, y luego esas señales luminosas, ¿qué hace? Las transforma en las secuencias. Y al final lo que nosotros obtenemos es esto. Entonces, esto, por ejemplo, sería la secuencia obtenida para una región de 150 pares de bases. Aquí habría 150 pares de bases. Entonces, este es el aspecto habitual que tenemos. Bueno, si tenemos suerte, pues tendremos la información que nos interesa, y si no, pues habrá que repetir otra vez. Bueno, esto es lo que es la metodología, y a lo que llegamos a partir de aquí, de esta sopa de letras, es cuando empezamos, es decir, entre comillas, a jugar con los números y a ver qué información obtenemos. Por lo tanto,
hemos visto lo que es el ADN, hemos visto cómo se consigue a partir de los restos y ahora vamos a ver qué utilidad o qué conclusiones se pueden extraer de estos restos, vamos, de esta información. Bueno, y voy a empezar contando algunas cosas, por lo menos unas pinceladas, de los estudios que hay hechos sobre Neandertal. Bien, se empezó haciendo el ADN mitocondrial, recordáis ese ADN que es muy pequeño, que es circular y solo de 16.000 pares de bases y que además es más fácil de recuperar, también me he olvidado deciros, es mucho más fácil de recuperar el ADN mitocondrial porque dentro de cada célula, esa bola, hay muchas mitocondrias. Las mitocondrias son son los órganos donde se genera la energía para la célula. Por lo tanto, son como los fogones donde está la energía. Por eso hay muchas en cada célula. Y si hay muchas mitocondrias, tenemos más probabilidad de recuperar el ADN. Sin embargo, en el núcleo solo hay los 23 pares de cromosomas. Hay una copia, no hay más. Entonces, se empezó estudiando el genoma mitocondrial de neandertales y se ha llegado a tener información de 20 fósiles. Estos son los 20 fósiles. En la península ibérica hay uno, que es el yacimiento del Sidrón, que está en Asturias. Bien. Estos fósiles no se han estudiado por completo. Recordad que el ADN mitocondrial tiene 16.000 pares de bases. El reconstruir esto lleva su trabajo, os lo puedo decir. Entonces, son secuencias parciales, es decir, son fragmentos pequeños, pero ya con 20 fósiles ya tenemos una buena información. Y además de estos 20 fósiles tenemos el genoma mitocondrial completo, los 16.000 pares de bases de 6 de ellos. Están 2 individuos que pertenecen a la cueva de Feldhofer, esa cueva original que está en Alemania y de donde viene el nombre de Neandertal. Uno que está en Croacia, 2 individuos de Croacia, Mesmeskaya que está en Rusia y el Sidrón. Bueno, 6 individuos completos. De estos, veréis que luego, claro, la selección de la muestra a veces condiciona el resultado. ¿Por qué? Os voy a contar. Porque estos fósiles no son muy antiguos dentro de los neandertales, porque los más antiguos, pues, conservan muy poco ADN. Entonces, el que tiene la cronología más antigua es este, de 60 a 80.000 años. Os lo digo para que veáis el reto que ha supuesto, por ejemplo, el llegar a obtener ADN, como se hizo hace justo ahora 2 años, de un resto de la cima de los huesos de Atapuerca, que tiene 400.000 años. Hasta ahora, pues, hasta el 2013, eran estas antigüedades lo que teníamos. Y el de Mesmeskaya, de todos estos 20, es el más antiguo, porque incluso el Sidrón, aquí en Asturias, pues puede andar por los 45 o 50.000 años, no más. Cuanto más antiguo, más difícil es. Bueno, entonces, cuanta más información tengamos, claro, más precisos serán las conclusiones. Entonces, hemos tomado estos 6 sujetos, de los cuales se tiene el ADN mitocondrial completo, y hemos hecho un análisis, ya veis, son 16.000 pares de bases y demás. Este es un artículo publicado en el año 2009. Todos estos datos provienen de publicaciones y entonces lo que hemos hecho es construir un árbol filogenético que se llama un árbol. En este árbol veis que hay unas ramas. Bueno, entonces en esas ramas se agrupan las secuencias más parecidas. Por ejemplo, vimos que todos los humanos modernos se agrupaban en la misma rama y los neandertales, estos 6 neandertales, se agrupaban en otra rama. Siempre se pone lo que se llama un grupo externo, que es un grupo muy diferente a todos ellos, en este caso el chimpancé. Entonces, con estos análisis, a partir de las secuencias, podremos ver cómo se agrupan. Cuanto más se parecen, se agrupan en la misma rama; si no se parecen, se agrupan en ramas diferentes. Bueno, entonces vemos que los humanos modernos, es decir, nuestra especie, y los neandertales están en ramas diferentes. Y además se puede calcular el tiempo
del antecesor común. Es decir, a ver, ¿cuál es este concepto de antecesor común? El antecesor común puede ser cercano o lejano, lógicamente. Por ejemplo, yo con mi hermana o con mi hermano, con mis hermanos, comparto un antecesor común muy cercano, que son mis padres. Con mis primos comparto un antecesor común un poco más lejano, que son mis abuelos. Con mis primos carnales, con mis primos segundos, quizá puede ser un bisabuelo. El parentesco, a medida que te alejas en el parentesco, tu antecesor común es más lejano. Bueno, pues estas especies en algún momento, incluso nosotros con los chimpancés hemos tenido un antecesor común. Es decir, hace 6, 7, 8 millones de años no existían el grupo de los chimpancés y el grupo de los humanos. Había una forma a partir de la cual empezaron a evolucionar dos ramas. Una rama, después de mucho, mucho tiempo, dio lugar a los humanos y otra rama dio lugar a los chimpancés. O sea que nosotros compartimos un antecesor con los chimpancés. Lo mismo que los humanos modernos, nosotros compartimos un antecesor común de hace, vamos a poner unos 600.000 años con los neandertales. Hemos dicho que los neandertales es una especie que vivió entre 200.000 y unos 40.000 años. Pero antes que ellos, un ancestro de estos fue pariente también nuestro, hace miles de años. Entonces, el ancestro de todos los neandertales aquí es muy reciente. ¿Pero por qué es muy reciente? Por eso os he explicado lo de la datación. Hacemos un poco de trampa, porque los neandertales que hemos metido en este análisis son neandertales todos bastante recientes. Si aquí fuéramos capaces de meter neandertales muy antiguos, seguro que el ancestro sería más antiguo. Y el ancestro de todos nosotros, o sea, nuestro antepasado común, tiene unos 150.000 años que, como veréis, coincide muy bien con los datos fósiles. Hace unos 150.000 años nuestro antepasado dejó África y dio origen a todas las formas humanas que actualmente vivimos. Entonces, es unos análisis que conllevan un procesamiento y unos modelos complicados, pero se puede llegar a este tipo de conclusiones. Bueno, estoy hablando del antecesor común. Tendría que decir la antecesora común, porque como estamos hablando del genoma mitocondrial, en todo caso, esto es una reconstrucción de la historia de las mujeres humanas, de las mujeres neandertales, que, como vamos a ver, por eso os estoy contando así como por pasos, parece que la historia de las mujeres es diferente a la historia de los hombres en cuanto a la información del ADN mitocondrial y del ADN nuclear. Os vuelvo a repetir que se heredan por distintas vías, porque con estos estudios, que son los primeros que se hicieron, lo que quedó patente es que nuestra especie y los neandertales eran dos especies independientes que no habían sufrido cruzamientos, que no se habían cruzado entre ellos, es decir, que las hembras neandertales no se habían cruzado con los cromañones, digamos. Este tema que ha despertado tanta fantasía y libros de divulgación, que seguro el clan del oso cavernario y todo esto está inspirado en esta historia. Bueno, igual tú, como eres muy joven, ni sabes lo que son el clan del oso cavernario, esos libros. El María Well. Ah, bueno, pues esto, pero bueno, hace unos años estuvieron muy de moda, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, esto es una gran ventaja, pero también es una limitación, porque estamos contando solo una parte de la historia. Entonces nos quedamos ahí y vamos a seguir estudiando el ADN nuclear. Y entonces aquí se inició un proyecto que se llama el genoma nuclear. Estamos todo el momento en la especie neandertal, y este genoma nuclear pues es una especie de quimera de Hoyo, porque lo han hecho, claro, para reconstruir todo el genoma. Todo el genoma que se conserva, ojo, que aquí no hay 3 billones de pares de bases de un neandertal, pero lo que se conserva, se ha tenido que reunir huesos de distintos neandertales. Fundamentalmente se utilizaron individuos, mira, estos 3 huesos que están aquí, del yacimiento de Vindija, que no se debe decir así, Jesús, igual tú sabes cómo se dice en croata, creo que se dice Vinja o algo así. Bueno, ¿veis? Aquí veis un poco las cronologías. Bueno, 3 huesos, pero
no le salió la sopa con los 3 huesos y dijeron, tenemos que añadirle otros huecos, a ver, vamos a coger de aquí, de aquí, de acá, y al final pues se ha hecho una quimera realmente. Pero bueno, el borrador del genoma, el genoma humano nuestro, con el que comparamos, también es una quimera, está hecho a base de trozos de distintos humanos, lo cual está bien porque está introducida la variabilidad. Si fuera el genoma de un solo individuo, no nos representaría a todos. Entonces, metodológicamente está bien. Bueno, entonces se hizo y, bueno, resultaron unos datos interesantes de este genoma completo, el genoma nuclear completo, y es que se vio que había regiones de este genoma de Neandertal que eran idénticas en el nuclear al genoma de los humanos modernos. Es decir, se vio que había una correspondencia de fragmentos del genoma neandertal en genoma humano Homo sapiens, y en una proporción más elevada de lo que cabría esperar para 2 especies que solo comparten un antecesor común hace 500.000 años, es decir, que están desde hace 500.000 años evolucionando de manera separada. Para haber evolucionado durante 500.000 años en 2 líneas separadas, ¿cómo comparten tantos fragmentos de su genoma? Entonces, de ahí se pensó que realmente había habido cruzamiento entre ellos. Y para verificarlo, se comparó el genoma nuclear del neandertal, esta quimera, con 5 genomas de individuos actuales de distintos lugares geográficos. Se tomaron 2 africanos, un africano del sur, de la etnia San, y un yoruba. Se tomó un europeo, que era un francés, un chino como representante del asiático y un melanesio, que me parece que era un papúa de Nueva Guinea. Y se comparó aquí el genoma neandertal. Aquí tenemos una reproducción de este ya lo han sacado mucho más guapo que los que teníamos antes. Pues bueno, con su nariz ancha y larga, pero pelirrojo, de piel clara, como apareció. Esta reconstrucción corresponde al sidrón. Entonces, bueno, se comparó, como os digo, con estos 5 genomas actuales, y los resultados obtenidos nos indicaron que el genoma de Neandertal presentaba mayores semejanzas con los europeos y los asiáticos, pero no con los africanos. Y vais a ver qué significa eso o cómo se interpretó. Se vio que compartían un porcentaje, no muy alto, un 2% aproximadamente del genoma con los europeos o asiáticos, lo cual nos está indicando que hubo una hibridación entre Neandertal y los antecesores de estos europeos y asiáticos, y sin embargo presenta mayores diferencias con el genoma de africanos. Eso es lo que os digo. El genoma neandertal presenta mayor semejanza con el genoma europeos asiáticos, comparten, puede variar entre un 2 y un 4%, pero presentan mayores diferencias con el genoma de africanos. Bueno, entonces, ¿cuándo y dónde se produjo la hibridación? Para que se dé este patrón, ¿cómo se ha interpretado? Bueno, la hibridación se produjo entre estas formas. Recordad que los neandertales son formas euroasiáticas, solo están en Europa y en Asia, y se produjeron, es un modelo de hibridación, que luego con un mapa lo vais a ver de manera más clara. Se produjo de tal manera que un pequeño grupo de neandertales masculinos habría experimentado un cruzamiento, una hibridación con Homo sapiens en la zona del Próximo Oriente, justo antes de la expansión de Homo sapiens hacia Eurasia. Esto, así dicho en palabras, os puede sonar un poco raro. ¿Por qué es así? A ver, nuestra especie surge en África. Hemos dicho hace unos 150.000 años. Sale de África y se expande por todo el mundo. Pero cuando sale de África se encuentra con otras especies humanas que existían en Eurasia. Concretamente, en Eurasia estaban los neandertales. Por aquí no sabemos muy bien lo que había, pero ahora lo vamos a saber. Y entonces, ¿qué pasa?
cruza por el Próximo Oriente, se cruza con el ancestro de todos estos neandertales, de tal manera que el ADN de estos humanos, de nuestra especie, aparece en todos estos descendientes que se han cruzado con ellos, pero no aparece en los africanos, porque los africanos se han quedado en África. El que se cruza es ese humano moderno, ese Homo sapiens, una vez que ha salido de África y se encuentra en esta zona. ¿Y por qué decimos en la zona del Próximo Oriente? Porque a partir del Próximo Oriente una vía va hacia Europa y otra vía va hacia Asia, y como los neandertales comparten con los asiáticos y con los europeos, ha tenido que ocurrir en esta zona, o se ha propuesto que ha ocurrido en esta zona. Quizá aquí se ve también, es la misma idea, tenemos un ancestro común, un linaje que es el Homo sapiens, que ha dado lugar a todas las especies que, o sea, la especie es la misma para las poblaciones, el San, Yoruba, todas estas, y el neandertal. El neandertal se cruza justo aquí, solamente con eurasiáticos, no con africanos. Por lo tanto, se cruza una vez que el Homo sapiens ha salido de África. Bien, y por lo tanto, uno de los primeros paradigmas que se han disuelto es la idea de que somos dos especies diferentes, que sin nada que ver. Parece que sí tenemos que ver, pero está claro que el patrón de cruzamiento no ha sido simétrico, es decir, que las mujeres neandertales no se han cruzado con los hombres cromañones, pero sí los hombres neandertales con las mujeres cromañones. Por lo tanto, hay un patrón asimétrico. No sé si es que a los cromañones no les gustaban las neandertales o las neandertales no querían saber nada con los cromañones, no sabemos de preferencias, pero no hay ADN mitocondrial de neandertales en nosotras. Bien, sí hay ADN nuclear. Y llegamos a otra información que es otra ruptura de paradigma, hablando de paradigmas. Bueno, os quiero hablar muy brevemente de este hallazgo en una cueva que se llama la cueva de Denisova. Esta cueva está en las montañas del Altai, en Siberia. Se encontraron estos tres elementos. Fijaros qué cosa tan nimia. Una falange de la mano y dos dientes. Y la antigüedad, por los estratos, esto los arqueólogos saben muy bien, pues decían, está entre 30 y 50.000 años. Por lo tanto, por esa antigüedad podía corresponder a un neandertal, podía corresponder a un Homo sapiens. Entonces, vamos a hacer el ADN. Se sabía que en esa cueva habían habitado humanos desde antiguo, desde hace 300.000 años, pero esto tenían de 30 a 50.000 años. Y se encontró un resultado inesperado, y es que este ADN recuperado en estos tres individuos, que además resultaron ser diferentes, o sea que representan a tres individuos distintos, difiere tanto del ADN mitocondrial de los neandertales como del ADN mitocondrial de los humanos modernos. Por lo tanto, esto que lo estoy diciendo de manera muy simplificada, llegó a permitirnos decir que en Denisova, en esta cueva, en Siberia, había una especie humana diferente, desconocida hasta entonces, que como no sabemos cómo denominarla, le llamamos denisovanos, los denisovanos. Y es un homínido, un hominino, diríamos, de especie desconocida. Siempre se hace primero el mitocondrial, luego se hizo el nuclear, y con el nuclear que llegamos nuevamente a reconstruir el árbol. Estos humanos de Denisova compartieron también un antecesor común con los neandertales. Un antecesor común, es un grupo hermano, hace unos 600.000 años. Estos compartieron un antecesor común con nosotros, estos seríamos nosotros, los humanos actuales, Eurasia, asiáticos, europeos y africanos. Y además se vio que, además de la hibridación que ya habíamos nombrado entre neandertales y eurasiáticos, la que acabamos de ver, se habría producido una hibridación de los denisovanos con los melanesios, porque son con las poblaciones actuales de Melanesia, Papúa de Nueva Guinea, aborígenes australianos, donde se ha encontrado
el ADN nuclear de los denisovanos. O sea, se ha encontrado que estos melanesios actuales tienen en sus genes entre un 4 y un 5% de su genoma heredado de esta especie, que no sabemos qué especie es. Concretamente, como curiosidad, os diré que los tibetanos tienen un gen que les permite adaptarse a altitudes elevadas. Sabéis que viven en unas condiciones difíciles y que requieren una condición física determinada, pues el gen que les permite adaptarse a altitudes elevadas proviene de herencia de los denisovanos. Se ha encontrado también en los denisovanos. Vale, entonces esta es la explicación, y en el mapa lo vais a ver mejor. Tendríamos nuestra especie, se forma en África, hace unos 200.000 años, sale de África. ¿Qué se encuentra? La zona naranja es la zona ocupada por los neandertales y la zona azul es la zona ocupada por, no sabemos qué especies por el momento, sabemos que los denisovanos. Bien, entonces sale en esta zona del Próximo Oriente, se cruza con los neandertales de tal manera que expande este cruzamiento hace que actualmente tengamos los humanos que descendemos de este linaje y que hemos venido hacia el oeste de Europa, estos que seríamos nosotros, no llevamos en nuestros genes parte de los neandertales de esta hibridación. Lo mismo los que se fueron a este lado. Además, los que estuvieron ocupando esta zona de Asia, sabemos que se encontraron con poblaciones tipo Denisova, se cruzaron con ellas y sus descendientes están actualmente en Melanesia. Por lo tanto, se plantean nuevas incógnitas. Esto que parecía tan sencillo, humanos, cromañones por un lado, neandertales por otro, no tiene nada que ver, los cromañones llegaron, aniquilaron a los neandertales y aquí no pasó nada, pues la cosa se está complicando. Hoy en día ya hablamos de 3 especies que coexisten: nosotros, cromañones, denisovanos y neandertales, e incluso se ha encontrado en el ADN sobre todo en Denisova, una parte de ADN que no se sabe de dónde procede y que probablemente podría proceder de otro homínido desconocido. Por lo tanto, los análisis comparativos de estas 3 especies, como digo, que ocuparon Eurasia durante los últimos 50.000 años, indican la presencia de secuencias de ADN que no corresponden a ninguno de estos 3 por el momento, lo que sugiere que pudo haber una especie humana más que aún no se ha descubierto. Por lo tanto, no parece que la cosa es tan sencilla. Solamente nombraros que el hito más relevante después del genoma neandertal ha sido el genoma de la cima de los huesos en Atapuerca, que es el más antiguo, y este genoma por el momento solo se ha publicado el mitocondrial. Parece que el nuclear se va a publicar próximamente y será muy interesante porque el mitocondrial, así como la cima de los huesos, es una especie que corresponde a Heidelbergensis. Y esta especie es la antecesora de los neandertales, o sea, es más antigua, porque estamos hablando de 400.000 años. Estos individuos son muy parecidos a los neandertales, por lo tanto, cabría esperar que también en sus genes se parecieran a los neandertales. Y se ha visto, por el momento, que respecto al mitocondrial, ahí está cima de los huesos, no está en el grupo de neandertales. Esto es un estudio parcial, y ahora dicen que van a publicar el nuclear. Bueno, entonces ya decís eso, que el avance propiciado por la paleogenómica y los conocimientos acumulados por varias disciplinas nos muestran que la reconstrucción de todo este viaje a nuestros orígenes es mucho más complejo de lo que se había descrito mediante los fósiles. No se trata de una única ruta de viaje, sino de muchas rutas interrelacionadas. Y ya muy brevemente, porque se me ha echado el tiempo encima, os voy a hablar entonces en todo esto y cómo estamos en el País Vasco. Bueno, pues os voy a decir simplemente algunos, esta foto que me encanta a mí, Jesús, unos cambios acontecidos en el estudio de la población vasca. Vamos a hacer una cosa muy breve y lo vamos a centrar en 2 asuntos.
A ver si lo digo en 5 minutos. El primer poblamiento, que es lo más antiguo que conocemos, y luego revisar un poco a esas hipótesis que a todos nos suenan, del tipo vasco, del cráneo vasco, etcétera. Bueno, los restos más antiguos, en 2 palabras, son el húmero encontrado en la cueva del Esechiqui, que ha nombrado antes Maggi, en Arrasate. Aquí vemos a José Miguel de Barandiarán y a Jesús Altuna, mano a mano en la boca de la cueva en el año 1964. Bien, este es el húmero, que a pesar de su antigüedad tiene un aspecto magnífico. Esta es la cara anterior, la cara posterior de este húmero. Y este húmero ha sido, está siendo objeto de estudio por nuestro grupo, y este estudio comenzó con la datación. Este húmero estaba sin una cronología precisa. Cuando se recuperó del yacimiento había muchas dudas sobre su situación, aparecía totalmente aislado, en unas condiciones que era difícil de relacionar ni con fauna ni con industria lítica. Ya en aquel entonces Barandiarán dijo que parecía muy antiguo, premusteriense, anterior a los neandertales, pero nunca se había datado. Entonces, el año pasado, un grupo que formamos de investigación, Jesús Altuna, Rainer Grun, de una universidad australiana, el mayor especialista en datación por las series del uranio, y la gente de mi grupo, hicimos un proyecto de datación y también una valoración inicial del húmero de cara a un potencial estudio de ADN. Daros cuenta de la antigüedad. Bueno, se hizo un análisis de todos estos puntitos que están aquí, se tomaron muestras mediante láser de ablación para estudiar cómo fue el fenómeno de absorción del uranio. No solamente coger un punto, sino ver las variaciones, porque puede haber variaciones locales en cuanto al fenómeno de absorción. Y por eso, por estas variaciones locales, aquí se ven la cronología, se ven que en los 4 transectos, veis que se hizo en 4, en A, B, C y D, y esta es la representación de la variación cronológica en 4 transectos, se vio que oscila entre 150.000 y 200.000 años. El modelo que se utilizó para fijarle la fecha nos dio una edad mínima de 164.000 años, más o menos 9.000 años. Entonces, realmente, ¿cómo lo situamos esto cronológicamente? Bueno, aquí he hecho una pequeña representación. Si esta es una escala temporal, nuestra especie tiene una antigüedad en Europa de unos 50.000 años, esto estoy hablando de Europa. Los neandertales, pues no se conoce más allá de 150 a unos 40, y el antecesor de los neandertales, que son los de la cima de los huesos, Heidelbergensis, tiene este rango cronológico. ¿Veis? Cima de los huesos, 400.000. En este esquema, bueno, los denisovanos estarían ahí, Lesechiqui estaría aquí. Por lo tanto, veis que por cronología podría ser o un Heidelbergensis o podría ser uno de los primeros neandertales. Por lo tanto, Lesechiqui o está por aquí, hacia Heidelbergensis, o está por aquí. El estudio morfológico, sobre todo esta zona del codo, es muy diagnóstica, nos indica que presenta gran semejanza con los de la cima de los huesos, con estos Heidelbergensis. Sobre todo tiene esta fosa muy ancha, que es esta fosa de aquí, los pilares medial y lateral estrechos. Esta estructura es de diagnóstico de especies, ¿no? Entonces, nosotros nos inclinamos a pensar que se trata de un de un Heidelbergensis o de una especie semejante a la de Atapuerca, y esto también es un cambio, porque hasta ahora Lesechiqui había sido considerado como neandertal. Aparece siempre publicado, la primera publicación la hizo Basabe y lo puso como un neandertal, y ahora en cualquier publicación de referencia aparece como un neandertal. La clave está en el ADN. Aquí vemos, es una imagen real, o sea, este polvillo de hueso es polvillo de Lesechiqui. Entonces, esta es una compañera mía, esta foto la he tomado yo, estábamos ahí en la cámara sacando, y entonces, bueno, hay ADN, es un ADN muy, muy fragmentado, lo cual es bueno porque indica que
no cabría esperar otra cosa de tanta antigüedad y, bueno, a ver si conseguimos fondos para analizarlo. Y la segunda cuestión es la cuestión de las hipótesis clásicas que se han dicho sobre el cráneo de la población vasca, etcétera. Bueno, es lógico que, aun reconociendo la inmensa labor que han hecho los iniciadores de la antropología vasca, sin embargo, tenemos que discrepar de las conclusiones que se sacaron en inicio de los años 20. Y estas conclusiones o estos estudios ya se iniciaron con un investigador muy renombrado, que es catedrático de antropología de la Universidad de la Sorbona en París, Broca, que hizo un estudio morfométrico de los cráneos vascos. ¿Por qué? Porque era un momento, a finales del siglo XIX, en que a la antropología le interesaban las poblaciones humanas peculiares. Y la población vasca era muy exótica. ¿Por qué? Por su idioma. Era un idioma que no tenía parangón con ningún otro idioma. Por lo tanto, era objeto de estudio y de muchísimo interés. Y ya Broca, este catedrático de antropología de París, hizo un estudio en los cráneos vascos, pero los auténticos iniciadores, como todos sabemos, son el trío de Aranzadi, Barandiarán y Eguren, que aquí están en la caverna, en la entrada de Santimamiñe, en una foto que todo el mundo conocemos, y que no solamente eso, estudiaron cantidad de lugares, de dólmenes, de todo tipo de enclaves prehistóricos y bueno, elaboraron una idea en base a estos restos craneales de la existencia de un arquetipo craneal vasco, un tipo de cráneo antiguo, arcaico, vasco. ¿Y esto que se basaron? Bueno, pues lo definieron como, que llamaron tipo pirenaico occidental, aunque no lo llamaron ellos, esta definición ya estaba dada, como un cráneo que tenía, este es el agujero occipital, donde, digamos, se apoya el cráneo, bueno, estaba más inclinado, eso determinaba que la cara fuera más recta, más recogida, es como si el agujero occipital, al inclinarse hacia arriba, tirara de la cara y daría a la cara esa forma de cara recta, cara de Cartabón, que dicen los clásicos, que decían ellos mismos, propia de los vascos. Bueno, y ya con esta idea de que existía un tipo propio de los vascos, pues les vino al pelo el explicar el significado de unos cráneos que en su momento se creyeron los más antiguos del País Vasco, que eran unos cráneos encontrados en el yacimiento de Urtiaga, en Deva. Se encontraron sobre los años 30 restos de unos cráneos que se suponía eran del Paleolítico Superior y, por lo tanto, se impulsó la hipótesis de que había habido una evolución desde el Cromañón, que serían esta forma del cráneo B1, hacia el tipo vasco, que sería el otro cráneo, el A1, una evolución desde una forma del Paleolítico Superior a una forma del Mesolítico, Cromañón, tipo vasco, una evolución in situ, en el mismo lugar. Entonces, esta hipótesis pues realmente es muy simplista, basada en dos cráneos, y hoy en día pues la tenemos que desestimar. Ya la desestimamos en el momento en que datamos los cráneos, porque nuevamente, bueno, esto le llevó a la conclusión, la población vasca había evolucionado in situ, persistiendo desde épocas prehistóricas hasta la actualidad. Esta idea que hoy en día nos parece absurda, pero hay que tener en cuenta que en el momento que se emitió era realmente la idea lineal, reduccionista de la evolución humana, una evolución lineal sin quiebro. Entonces, encaja bien dentro de las ideas del momento. Hoy en día sabemos que no es así, que la población del País Vasco ha recibido influencias de otras poblaciones, no hay una evolución única y local. Entonces, como digo, datamos estos cráneos y resultaron ser mucho más recientes, pertenecían a la edad de bronce, no eran ni paleolíticos ni mesolíticos. Por lo tanto, ya por el simple hecho de la datación, la hipótesis perdía validez, pero además, no solamente por eso, sino porque no podemos basar una hipótesis basada únicamente en dos cráneos, sino que la población actual del País Vasco o de cualquier otro lugar presenta una variación muy grande. Estos son
un conjunto de cráneos que formaron parte de mi tesis doctoral y que los recogí yo y por lo tanto los conozco muy bien y con nombres y apellidos y sí, es verdad. Y he de decir que hay una variación enorme. Por lo tanto, en las poblaciones humanas lo que hay es variabilidad. No existe un único tipo, un tipo craneal, y el tipo craneal es solo una simplificación estadística para poder comprender, bueno, cómo es la morfología. Por lo tanto, esa hipótesis, pues con lo que eso supuso como iniciación de una disciplina, pues hoy en día no la podemos mantener. Y con esto ya he acabado y os doy las gracias por vuestra paciencia porque me he extendido demasiado. Muchas gracias. Sí, preguntas, sí. Bueno, muy brevemente, porque la profesora de la Rúa se tiene que ir. No, pero bueno, me quedo lo que haya que responder, ¿eh? Abrimos el turno de preguntas. Yo encantada. Abrimos el turno de preguntas y, bueno, pues podéis preguntarle alguna cuestión que haya quedado en el aire. Muchas, Sí, supongo. igual con tanto lío, igual se ha liado demasiado, no sé. Sí. Sí. Esos homínidos que había por ahí, todos han salido de África, los anteriores, o esos ya estaban por ahí de antes. Bueno, este es un tema muy complejo. Efectivamente, hay, desde luego, digamos que hay dos grandes orígenes africanos, que es hace 2 millones de años, cuando sale, digamos, Homo erectus, sí, Homo habilis, sale. Entonces, estos homínidos que andan por ahí, denisovanos, todos estos proceden de esa radiación de hace 2 millones de años. Se forman por Eurasia, se diversifican. El más paradigmático son los del yacimiento de Dmanisi, de Georgia, que tienen 1,8 millones de años. Están ahí. Esos proceden de África. Pero ha pasado tanto tiempo, desde hace 2 millones de años hasta 50.000 años, que claro, se han formado especies diferentes, evidentemente. Luego hay otra gran radiación africana, nuestra especie, hace 200.000, 150.000 años. Cuando sale, se encuentra con otras especies, pero es que hay todavía una hipótesis, que claro, esto no he explicado porque es objeto ya de otro tema, y es que los autores de Atapuerca ya llevan tiempo lanzando la idea de que las especies neandertales, denisovanos, la de la cima de los huesos, heidelbergensis, realmente son especies euroasiáticas. Ya han perdido su filiación africana porque realmente han pasado tantos años. O sea que sí, esas especies que andan por ahí, que algunas no sabemos cuáles son africanas, pero hace mucho tiempo. O sea, ya en Eurasia, por eso hay hipótesis que dicen, bueno, ¿qué papel juega Eurasia frente a África? Porque pensamos que todo sale de África realmente, pero bueno, en tiempos muy remotos, ¿eh? Pero en tanto tiempo da lugar a que se forme especies propias de Eurasia. Entonces sí, esos denisovanos en su origen salieron de África, pero hace mucho. ¿Cuántos años has dicho que pasaron desde que salió la primera? La primera salió sobre los 2 millones de años, porque mira, tenemos en Georgia, en el yacimiento de Dmanisi, que es el más emblemático, hay fósiles datados de 1,8 millones de años. Y en Java también, hasta 1,6, salieron hace 2 millones de años. Claro, luego ya, tanto tiempo evolucionando de manera independiente, sin contacto con África, aunque también hay, es que esto cada vez se va complicando más, también parece que puede haber caminos de retorno, o sea, hay salidas, pero parece que también pueden volver a África, pero sí, 2 millones. Entonces es que hablamos de especies diferentes, que en Atapuerca también están representados. Lo más antiguo que hay es 1.200.000 años, una mandíbula que no saben lo que, o sea, no le han puesto nombre, no, es especie Homo, incierta, o sea, no saben qué especie es. Luego ya están antecesos, que esos son 800.000. O
sea, realmente Atapuerca es lo más antiguo que hay en la península europea y en Europa, en Europa. Y luego están la Cima de los Huesos, que nosotros creemos que el Esechiqui es del grupo de la Cima de los Huesos, más reciente, pero de la misma especie. Y bueno, es que geográficamente tampoco están tan lejos. ¿Y el Naledi este que se ha publicado no hace mucho? El Naledi, famoso Naledi. El Naledi este, pues bueno, tiene mucho, a ver cómo dirían los periodistas, mucho marketing. Bueno, eso son unos restos extraordinarios, muchísimos restos, están en una cavidad que, bueno, se supone que en su momento tendrían una entrada diferente, como en la Cima de los Huesos, claro, que hay que discurrir por unas gateras que en algunos sitios tiene 25 centímetros. Entonces, este investigador, Berger, pidió reclutar paleontólogos que fueran menuditos y que pudieran pasar y que no tuvieran claustrofobia, claro, porque tenían que pasar por pasadizos de 25 centímetros, varios kilómetros, o sea, desde la entrada hasta el lugar donde eso. Entonces, claro, son espectaculares los restos. El problema es que no tienen datación. Él dice que tienen 2,5 millones de años y que sería el origen de Homo. Homo se forma, es que no hay homos de 2,5 millones de años. Bueno, está el inicio de Homo erectus. Entonces diría que pero la realidad es que no está datado. Aún no está datado. No está datado y como está en una fosa, es como si fuera la Cima de los Huesos, pues no está datado, no está datado. Y a mí me despierta cierto recelo porque este Berger es un poco eso, como te digo, marketing. Como para escribir libros, ¿no? De ficción. Y que la publicación tampoco ha salido en una publicación, o sea, en muchos periódicos y tal, y un resumen en National Geographic y tal, pero en una revista muy contrastada, con revisores. Todos sabemos que cuando tienes un trabajo bueno y lo mandas a una revista pues de renombre, pues te tienes que someter a la evaluación de unos revisores que lo analizan, que te hacen preguntas, que te ponen a prueba. Entonces, esto no está publicado ahí. Entonces, el Naledi se dice que tiene 2,5. Ha sido muy espectacular su recuperación. Y dice que tiene, yo me reía porque dice, el pasadizo le llaman el pasadizo de Superman. Y es que por lo visto tienen que pasar así como Superman. Esto, se llama así, el pasadizo, que deben ir así con la mano para pasar. Y se presentaron varias mujeres para poder hacer la recuperación, que son más menudas y así, pero bueno. Naledi en Sudáfrica. Es una cueva que está en Sudáfrica. Y una pregunta respecto, quiero decir, los hallazgos de ADN nuclear en neandertales y la secuenciación de ese genoma han podido señalar a los investigadores o dar pistas sobre por qué desaparecieron. ¿Hay en esa información genética algún rastro de...? No, de la información genética no ha dado ninguna pista. Más bien se cree hoy en día que, y eso que se ha especulado tanto y se ha hecho tanta literatura de enfrentamientos e incluso superioridad de los cromañones frente a los neandertales, hoy se cree que ha sido una desaparición, pues... por extinción demográfica. Date cuenta que, bueno, esto no lo explica, pero los neandertales viven en un periodo de plena glaciación, que Europa tiene unos casquetes polares por arriba, bueno, que no pueden ir más allá de la planicie de París, todo. Entonces viven en unas condiciones que los grupos son pequeños, poco a poco van perdiendo cuantía de número. Y una cosa muy curiosa, el ADN, eso sí que se ha visto, es que es curiosísimo, ya van 20 que se ha hecho el análisis, que tienen una diversidad muy pequeña. Es decir, que genéticamente los neandertales, y fíjate que pueden ser desde Rusia hasta el Sidrón, se parecen mucho genéticamente. De hecho, hay un fragmento de su ADN mitocondrial que lo identifica como sello neandertal. Y eso indica que eran grupos muy endógamos, de pequeño tamaño, y que poco a poco fueron fragmentándose en pequeñas tribus.
cada vez pues tener menos descendientes, y fue una desaparición lenta a lo largo del tiempo. No es que hubo una aniquilación, sino que se cree que es una desaparición poco a poco, simplemente porque perdió el vigor de población y esto, y a pesar de que parece que se cruzó, que los híbridos siempre tienen más vigor, ¿no? Pero no tiene más. Pero fue lo que sí hoy en día sabemos es que eran unos humanos inteligentes, con capacidad de producir herramientas, de hablar, comunicarse. Bueno, el aspecto físico pues hoy es un poco juzgado bajo nuestra perspectiva actual, pero nada más. Perdona, ¿por qué aparecen siempre las letras CCNTA? Siempre se repite lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? CCNTA. Sí, en estos... Ah, en las, y siempre, ¿has visto CCNTA? Pues CTA, no, son no, las bueno. harinas, ¿no? Son los, bueno, las bases, son las bases, sí. Lo que pasa, no me he fijado que sean siempre las mismas. Puede ser que al reconstruir hayamos hecho copy paste. Mira, igual ha sido eso, pero las bases se combinan. Lo que siempre sí se emparejan a la hora de, como es una doble hélice, siempre es la citosina con la guanina y la timina con la adenina, siempre, porque forman. Eso Sí, es, son las iniciales. sí. Las iniciales son como los componentes, como si fueran las letras de un libro. Sí, Son claro, siempre porque cuatro. es lo que nosotros vamos leyendo. Y según las combinaciones, pues tienen un significado u otro. Luego ya viene el código genético, etcétera, ya es otro tema, sí. Es como el constituyente más elemental de la molécula de ADN. El ADN está compuesta por letras. Pero son siempre cuatro, ¿no? Cuatro Sí, siempre puestas. eso es. Y cuando aparece una N, normalmente, es porque esa base no se ha podido leer con precisión. Pues, la T, bueno, porque la hemos señalado nosotros como una mutación. Es para señalar los cambios. A ver, una pregunta por ahí atrás. Has indicado antes que no hay duda hoy día de que los neandertales eran seres inteligentes. A través del ADN se puede detectar si el sujeto o el objeto o el animal al que pertenece ese ADN es inteligente o no. Ya, bueno, pues ahí también das con una pregunta que se hacen los investigadores, que se hacen desde hace mucho. ¿Qué es lo que nos hace humanos y diferentes a todos los otros humanos? Bien, pues hoy por hoy no. Hoy por hoy no, porque se está buscando mucho a nivel cerebral genes que tengan que ver con el metabolismo celular. Se ve que hay una aceleración de algunos genes respecto a Neandertal, en los cromañones respecto a los neandertales, pero a ciencia cierta se está buscando, porque realmente el objetivo final es ¿qué nos diferencia a nosotros para que como especie nosotros hayamos tenido éxito de otras especies? Entonces, claro, esto se busca a nivel cognitivo. Pero claro, esto es tan complejo porque el funcionamiento de los genes es algo muy complejo, no solamente la secuencia, es que luego los genes se apagan o se encienden. Tú puedes tener el mismo gen que un neandertal y el neandertal tenerlo apagado y tú encendido. Es lo que se llama hoy en día la epigenómica, lo que está por encima de la genómica. O sea, estamos en un nivel de conocimiento aquí en los fósiles muy elemental frente al nivel de conocimiento que está en la genética de los vivos, digamos, de todos nosotros. Entonces, la complejidad del genoma humano y del funcionamiento es muy grande como para poder deducirlo de solamente esto que estamos como haciendo el borrador del libro. Una cosa es el borrador del libro, pero tendremos frases que no tenemos ni idea lo que significan. Entonces, no sabe, por el ADN la respuesta es que no sabemos la inteligencia de los neandertales, pero lo que sí podemos es deducir por pruebas indirectas. Ellos tenían su tecnología, su supervivencia, sus grupos,
se extendieron, vivieron durante milenios. Esto nos hace pensar que fue una especie exitosa, que sobrevivió bien. Luego, claro, ya llegó el declive de la especie. Bueno, quizá también llegue el declive de la nuestra, con todo lo listos que somos. No. Aquí también hay otra pregunta. Sí, enfermedades, hay enfermedades que se manifiestan en el esqueleto y se pueden saber. Y la Edad Media, estas enfermedades, y luego a través del ADN también se han identificado algunos genes, por ejemplo, relacionados con la diabetes. Es que la lectura genética da unos resultados que a veces, haber encontrado un gen relacionado con la diabetes, un gen, una mutación con la propensión, qué sé yo, se publican cosas rarísimas, a dejar de fumar, un gen con la propensión. Hoy en día es que se encuentran relaciones genéticas para casi todo. Entonces, yo no me lo tomo nada en serio. Sí, se podría seguir estudiando a ver si realmente hay alguna enfermedad, si se ha encontrado alguna cosa relacionada así con la enfermedad de Crohn, y se ha dicho que incluso esos genes nos han pasado de los neandertales a nosotros, que ellos tendrían genes relacionados con esa patología, con la inmunidad también, algo relacionado con la inmunidad. La edad media, no más allá de los 40 años, o sea, no vivirían mucho más allá, Pero bueno, ya hay algunas edades calculadas para algunos de los ejemplares que he sacado aquí, como el de la Ferrasí de Francia y tal, que tienen entre 35 y 40 años. Pero bueno, ya veis que no todo lo que nos han transmitido es malo, porque aquí los denisovanos a los tibetanos les han transmitido un gen para la adaptación para la adaptación a la altitud. Y de los neandertales también compartimos, además del gen, uno de los genes del habla, el FOXP2, compartimos un gen para detectar el sabor amargo, que esto parece que también debe ser importante para la supervivencia. Es decir, que si somos capaces de detectar determinados sabores, igual hay cosas en la naturaleza que podemos diferenciar como buenas y malas. Entonces también compartimos un gen que nos permite diferenciar el sabor amargo, un tipo de sabor. Bueno, se han dado un paso de gigante. Yo, que me dedico a este campo, nunca hubiera creído que en 10 años se hubiera conseguido, por ejemplo, extraer ADN de Atapuerca, de 400.000 años. Pero aún así las limitaciones son las limitaciones. Donde no se puede recuperar, son muchos años. Bueno, pues dentro de 10 años volverá a explicarnos a ver cuáles son los siguientes avances. Es que ricasco. Vale, pues muchas gracias. Bakarrik aipatu, hurrengo hizlaria izango dela lehendakari jauna, Juan José Ibarretxe. El próximo conferenciante, el 18 de diciembre, será Juan José Ibarretxe, lehendakari, de enero, perdón. 18 de enero, eso es, del 2016 ya. Sociedad Global, Respuesta Local Propia y Diferenciada. Ese es el título de la conferencia del lehendakari. Es que ricasco.